Bueno, el tema de hoy es el cuestionario general, la parte 2 de la categoría inicial. Estamos en operación. Vamos a pasar el segundo set de preguntas que van del 34 a la 66. La primera, 34, dice: antes de transmitir en una determinada frecuencia, usted ¿qué debemos hacer? Conteste alguno mientras yo ingreso gente. Escuchar si la frecuencia está ocupada. Muy bien. Lo que pasa es que teníamos los teléfonos, los micrófonos apagados, por eso demoramos. Bueno, a ver, esperen que estoy acomodando acá. Yo estoy dando gente por eso. Bueno, ¿Estás con la barrita, Aldo? ¿Sabías? ¿Vos estás con el teléfono o con la compu? Bueno, 34, entonces la respuesta correcta es escuchar por algún tiempo para asegurarse que otros radioaficionados no estén utilizando esa frecuencia. ¿No? Esta es la premisa básica que siempre decimos nosotros como radioaficionados: hay que escuchar, escuchar, escuchar y después escuchar. Por supuesto que uno va a transmitir en determinada frecuencia, lo que tiene que saber es que la frecuencia está libre de uso y por lo tanto la única manera es escuchando. También hay quien pregunta si está utilizada, pero no es una manera de asegurarse tampoco, porque si la persona que no está comunicando con alguien que no escuchamos, no nos va a contestar por arriba del otro. Entonces lo que hay que es siempre escuchar, ¿no? Por regla común, antes de abrir la boca, como radioaficionado, tenemos que escuchar. O manipular o apretar una tecla de una computadora en un caso de una comunicación digital, ¿no? Siempre antes de hablar se escucha. 34. Esta era 34, ahora 35. Como ustedes ven, la tachamos. ¿Por qué tachamos estas preguntas? Si hemos tachado todas las preguntas que tienen que ver con DX. El concepto que está en el cuestionario general sobre DX es totalmente equivocado. En realidad estas preguntas fueron propuestas por Radio Grupo Sur, y el otro club las observó y en la ORSEC le hicieron caso. Y el concepto de X, usted ve lo que dice ahí, ¿no? Una estación puede catalogarse como de X cuando dice está ubicada muy distante a la estación corresponsal. Eso es una cosa parcialmente correcta. En realidad, cuando uno llama de X o algo así, trata de que las estaciones sean lejanas. Pero también tenemos que considerar que el concepto que utilizamos los radioaficionados es por extensión, se entiende la operación de estaciones que son raras, lejanas, no solamente lejanas, sino raras, exóticas o de difícil escucha o consecución. ¿Qué significa eso? Siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, yo estoy haciendo una transmisión especial, una transmisión en modo de expedición desde la Isla de Flores. Estamos acá, no sé, 20 y pico kilómetros, 30 kilómetros de la Isla de Flores, ¿no? Cuando los que operan desde Flores dirigen la antena hacia el sur, indudablemente van a llegar a Montevideo. ¿Qué hace si el individuo está llamando de X y le contesta una estación de Montevideo? No la atiende, porque como dice acá, muy distante estación, no se le contesta. Por supuesto que se le contesta, porque esa estación, por más que sea cerca o rara, es exótica, es difícil consecución, y por lo tanto entra en el concepto de X. Y siempre pongo el otro ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es la Soberana Orden de Malta? La Soberana Orden de Malta es una organización que tiene estatus consular dentro de Italia, de la República Italiana, en especial en la ciudad de Roma. Algo así como el Vaticano, pero algo mucho más chico, ¿no? Desde ahí, eso es un radiopaís. Tiene el valor de una entidad que puede ser trabajada como si fuera un país. Soberana de Malta. De vez en cuando aparece, muy rara vez. ¿Ustedes creen que la gente que está ahí en Roma no llama a la Soberana de Malta cuando está pidiendo de X? Es probable que esté en la otra cuadra. Por supuesto que lo hace,
y lo atienden, porque todas las operaciones de esa entidad es rara, es muy rara. Por eso el concepto hasta que la USEC no lo revea, aparte no es cosa nuestra, no lo inventamos nosotros. Es paradójico que quien sostiene esto es la IARO, en su manual de ética de radioaficionados, establece este mismo concepto que nosotros decimos, ¿no? Rara, lejana, exótica, difícil de escucha y consecución. Incluso la UIT en escaso, una vez editó un manual sobre radioaficionados, también lo sustenta, ¿no? Solo en el caso de VHF o HF se considera el tema de distante y no está a condición de meramente, como digamos, subjetiva, como decir, muy distante. Yo no sé lo que alguien puede estimar que es muy distante, ¿no? Sino que en VHF sí, se los cuento, ya en VHF cuando uno llama de X, pretende de que les contesten estaciones arriba de los 30 kilómetros, a los 300 kilómetros. ¿Ah? Eso sí está bien establecido. Sigamos. 36. Dice, si en medio de un comunicado o llamado detecta que alguien está usando la misma frecuencia, ¿cuál sería la mejor actitud a tomar? Ustedes saben que esto pasa, no habitualmente, pero pasa seguido, ¿no? Yo puedo perfectamente estar durante mucho tiempo, estar operando una frecuencia y de repente observar que aparece alguien en la misma frecuencia, ¿no? Me puedo llegar a enojar mucho, ¿no? Pero también puede ocurrir de que haya habido un cambio previsto de propagación y el individuo que está del otro lado también esté muy enojado conmigo porque me empezó a escuchar a mí. Entonces el criterio correcto es el que está en la A. La cortesía. Claro, considera cambiar de frecuencia, ya que es posible que las condiciones de propagación hayan variado y la otra estación hubiese iniciado las transmisiones con anterioridad o sin darse cuenta que yo estaba allí, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Yo perfectamente puedo poner una frecuencia, llamar, es decir, escuchar, y estar un rato, y las condiciones de propagación cambian. Ocurre. Y entonces en determinado momento voy a encontrar con otro colega que está ahí hace un rato también, en una rueda, lo que sea, y tiene el mismo derecho que yo a estar en la frecuencia. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, antes incluso de decir que se corre, no sé qué más, me corro yo, me corro un poquito y sigo las transmisiones. Como alguien dijo por ahí, cortesía. 37. Si se establece comunicación con una estación a ver, miremos las otras respuestas, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no? Aumentar la potencia hasta el máximo permitido de su categoría con el fin de que la otra estación no perjudique sus transmisiones. O sea, pasarle por arriba. C. Informarle en forma autoritaria, ¿ah? Que es lo que generalmente se hace, que la frecuencia está en uso. The frequency is in use. Así uno lo dice con ese tono, ¿eh? The frequency is in use, ¿no? Y de realizar interferencias molestas hasta que la otra estación desista de utilizar la frecuencia. También hay gente que lo hace. 37. Si se establece comunicación con una estación y su señal es extremadamente intensa, ¿qué ajuste de ser posible debería hacer el transmisor? Bueno, reducir la potencia de salida a la mínima necesaria. Ustedes saben que reglamentariamente también es lo correcto, ¿no? Porque el reglamento establece que uno debe siempre utilizar la potencia menor para que permita la comunicación. ¿Alguna pregunta por ahora? Seguimos, 38. No hay pregunta. Seguimos, 38. ¿En qué oportunidad se puede omitir el prefijo internacional CX de nuestro distintivo de llamada? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se puede no decir el CX? Nunca, siempre hay que utilizarlo. Siempre hay que comunicar con el CX. Exactamente. A uno lo tiene que tener pegado. Yo no soy un FU, soy CX1 FU. La estación oficial del club no es 5 alfa, es CX5 alfa, ¿no? Y además sabemos que reglamentariamente es la manera de hacerlo correcto, ¿no? No solamente una forma, porque a ver,
Si nosotros comunicamos 5 alfa, 1 FU, 2 ABC, y alguien nos escucha a distancia, dirán, ¿de qué países son estos individuos, no? Ahora, es común esto, es común de que para simplificar en cambios cortos se haga, pero siempre tenemos que saber que es obligatorio hacerlo y es una manera correcta de hacerlo. 39, la abreviatura SWL, ¿a qué refiere? SWL en inglés es el acrónimo de Short Wave Listener. Además son totalmente pavadas, ¿no? Y es un radio escucha de onda corta, ¿no? Ahí viene la Short Wave Listener, ¿no? ¿Alguna duda? 40. La expresión Mayday, ¿qué significa? Significa que es la señal en radiotelefonía de socorro. Lo vimos esto, hoy día es la única señal de socorro. Había en cuenta que ya la UT ya no reglamenta acerca de telegrafía, por lo tanto la otra que se utilizaba, el SOS, quedó obsoleta. Mayday, y recuerden que se pronuncia así como lo acabo de decir yo, Mayday, con pronunciación inglesa, ¿no? En todos los idiomas se dice Mayday. 41. ¿Cuál es el significado de la señal CQ? Es llamado general. Abreviatura telegráfica extendida a todos los modos para hacer un llamado general. 42. ¿Qué significa el término 73 o 73? Es saludos, solamente saludos. Todo esto que hay ahí no corresponde, ¿no? 73. También abreviatura telegráfica extendida a todos los modos para saludar al interlocutor cuando uno se despide, básicamente, ¿no? Es decir, básicamente no, cuando uno se despide. 43. A las frecuencias, ¿a las frecuencias que se extienden desde los 3 kHz a los 3000 kHz se le denomina ondas hectométricas. ¿Qué otro nombre tienen esas ondas hectométricas? A ver, ¿saben por qué es hectométricas, no? Porque se miden en hectómetros, ¿no? Se miden de 3 hectómetros, desde 1 hectómetro a 10 hectómetros. Aparte, estos son ondas medias. Lo vimos eso cuando vimos banda, ¿no? ¿Recuerdan? 44. El segmento de ondas que va de 3 a 30 MHz se le denomina, tiene varias denominaciones, la que nosotros usamos comúnmente es onda corta, pero también se le llama onda decamétrica o alta frecuencia. Alta frecuencia también se utiliza, ¿no? Sobre todo la abreviatura HF, ¿no? High Frequency. ¿Ah? Las ondas que van de 3 a 3 MHz aparte son decamétricas porque se miden en decámetros, ¿no? Se miden de 10, los 20, ahí va, 40, de los 10 80. a los 99,99. ...45... A las frecuencias que se extienden desde los 3 MHz a los 3 GHz se le denomina frecuencias ultra elevadas UHF. De 300 MHz a 3000 MHz o 3 GHz está ubicada la UHF. 46. Cuando se hace referencia a la banda de 2 metros se indica que no solamente con la banda de 2 metros, sino todas las bandas. Recuerden que el nombre que se le da a las bandas es el nombre del conjunto de la longitud de onda del conjunto de frecuencias aproximado, ¿no? Así la banda de 2 metros aproximadamente, el 144 o 148, aproximadamente son de 2 metros. ¿Ah? Es 2 metros y algo más. En realidad la longitud de onda de 2 metros está en 150 MHz, pero por la proximidad, porque son 2 metros y algo, la banda se le denomina de 2 metros. Y así sucesivamente, ¿no? Porque la banda de 40 metros también se le denomina 40 metros por la longitud de onda aproximada de sus frecuencias y así todas las demás. 47.
No corresponde al segmento de HF la banda D. ¿Cuál es el segmento de HF? La onda corta. Y ahí tenemos 4 bandas. 10 metros, por supuesto que está en onda corta. 80 metros también, 40 metros también, 160 metros no. ¿Dónde está 160 metros? ¿Eso a qué corresponde? MF. Sí. En realidad esa denominación se usa poco. Hablamos de onda media, o MW, medium wave. Yo siempre repito, esta banda es vecina del segmento de radiodifusión estándar. Y ustedes ven que donde sale Monte Carlo, el Espectador y demás, los diales dicen MW, por eso medium wave, o onda media, ¿no? Bueno, esto es onda media. Esto es onda media. A diferencia de estas que son de onda corta. 48. Son bandas del segmento de VHF y de entre todo lo que hay ahí, la correcta es 622 y 1,25. Dijimos, 160 es de onda media, 80 es de onda corta, 144. 220 son de VHF, pero el 440, ¿dónde está? UHF. En UHF. Y esta de 12, 17 y 30 metros, por supuesto, es onda corta. La respuesta correcta entonces son estas tres, que son las tres bandas del espectro de VHF. Bueno. 49. ¿Cuáles de las siguientes frecuencias corresponden al segmento de UHF atribuido al servicio de radioaficionados? Y bueno, y ahí tenemos varios disparates, ¿no? Porque esta está fuera de la banda de... Esta está fuera de la banda de 70 centímetros. ¿Sí? Va de 430 a 437, ¿no? Esta está fuera. Esta sí, y esta ni siquiera es una banda de UHF. Y las tres corresponden a disparar. Entonces la correcta es la B. 50. No está atribuida al servicio de radioaficionado la banda D. ¿Cuáles son estas? ¿Cuál es ahí? La de 25 metros. Ustedes saben que la banda de 25 metros existe. Aldo sabe. ¿Dónde está? ¿Quién usa la banda de 25 metros? En 25 metros hay broadcasting. Claro, radiodifusión. Es el servicio de radiodifusión. 51. La banda de 80 metros atribuida al servicio de radioaficionados está comprendida en Uruguay, entre 3.500 y 4.000 kilohercios. 3,5 a 4 megahercios. Ustedes saben, la banda, esta atribución es bastante reciente. Está atribuida primero hasta los 4 megahercios desde 2017, incluso y ahora en forma contigua, porque antes era de 3.500 a 3.800, y en el medio había un pedazo ahí que estaba atribuida en forma secundaria. ¿Saben por qué? Porque ahí transmitían los bancos. Los bancos en Uruguay utilizaban una frecuencia de allí, y hasta que dejaron de hacerlo, naturalmente no era muy seguro ahí, no pudo ser asignada. Ahora ya tiene todo este rango continuo de 500 kilohercios y es atribuida a carácter primario. 52. La banda de 40 metros atribuida al servicio de radioaficionado está comprendida entre 7 y 7,3 megahercios, ¿no? Ustedes vieron que acá marea porque pusieron megahercios en un lado, kilohercios en el otro y demás, ¿no? Pusieron, no, lo puse yo. Y la primera de 7 a 7,100, recuerden que esa es la atribución que tiene la banda en la región 1, ¿no? Europa, África y parte del Asia. 53, la borramos. Dice, la banda de 15 metros está comprendida por... Toma en él. Sí. ¿Por qué la borramos? Porque no está atribuida, no es una pregunta de clase para la categoría inicial. La correcta es esa, de 21 a 21,400. Estamos hablando de cuestionario en general. 54. La banda de 2 metros está comprendida entre
144 y 148 MHz. No 144 y 148 kHz. 55. Son frecuencias banda del segmento. En realidad son frecuencias o bandas del segmento de UHF. La que está correcta ahí es la de 1,2 y 2,4 GHz. Porque las otras son todas mezcladas, ¿no? 56. Cuando en telefonía es necesario. Cuando en telefonía es necesario deletrear nombres, se debe utilizar, lo sabemos, el alfabeto fonético. Alfabeto internacional fonético. ¿En telefonía o en fonía, Daniel? A ver, fonía es como decimos los radioaficionados nosotros, a telefonía. No existe fonía, ¿no? Es una deformación que viene en inglés phone. Pero en realidad estamos hablando siempre de telefonía, ¿no? El modo es telefonía, ¿no? ¿Se entiende? Los modos que tienen como fin enviar sonidos a través de una onda portadora se llaman telefonía. No se abrevia entre radioaficionados como fonía. 57. El alfabético fonético, en realidad el alfabeto fonético, está conformado de todo lo que hay ahí, por palabras. Ustedes vieron lo anterior acá, decía alfabeto cardinal, alfabeto Morse, alfabeto de países y alfabeto fonético. Es muy común de que se utilicen también países, ¿no? Pero eso no existe, ¿no? Y acá en la 57, lo único que es correcto acá son palabras. Esto lo sacamos porque hay un error de concepto. 58. Cuando es necesario transmitir en telefonía cifras, se debe utilizar, y la URSEF marcó, numeración cardinal. ¿Ustedes saben qué son los cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí para arriba, ¿no? ¿Te imaginas Se usa el ordinal. Entonces. Claro, lo correcto es el ordinal. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Esto fue un concepto que cuando la URSEC aceptó la sugerencia de la pregunta, le erró a la respuesta. Le erró a la correcta. Entonces, la sacamos. 59. La abreviatura CQ es parte del, y fíjense lo que dice, ¿no? Código Fonético Internacional, disparate. Código Radiotelefónico Internacional, disparate porque eso no existe. Y código Q, tampoco. En realidad, la abreviatura CQ es una abreviatura telegráfica y no está en ningún código de ninguna naturaleza. Por lo tanto, ninguna de las opciones dadas son correctas. 60. Un llamado general o CQ va dirigido a cualquier estación que escuche o atienda el llamado. Si llamo CQ es que quiero que me atienda cualquiera. ¿Ah? Si yo acompaño a la palabra CQ con algún otro adjetivo, sustantivo o abreviatura, bueno, será otra cosa distinta. Yo puedo llamar CQ Asia y estoy pretendiendo que me atiendan estaciones asiáticas. Si hago CQ de X, estaciones que entran en el concepto de X, y así sucesivamente, ¿no? 61. ¿Cuál es la forma más frecuente utilizada por los radioaficionados de reportar la recepción de un corresponsal operando en telegrafía? Siempre utilizamos el código RST. ¿Ah? En telegrafía lo que hacemos es escribir RST y a continuación el reportaje. Algo así como pirariririra, piririri, darirari, ¿no? Esa sería la idea de poner RST 599, ¿no? En telefonía, recuerden de que no usamos la T, porque en realidad la T se refiere al tono del tono telegráfico, el tono de lo que se escucha la portadora telegráfica. 62.
sobre el código RCT para calificar señales de telefonía, y ahí era lo que yo decía recién. La correcta, la C dice, deben usarse solo los calificadores R por inteligibilidad y S por intensidad de la señal. El T, el tono, no se usa. 65. A ver, en realidad, la Antártida, ahora me dejaste dudar, habría que mirarlo. Creo que entra siempre en la región 2, porque en la región 1 no podría entrar porque no llega así, ¿no? Creo que habría que consultar el mapa, después lo consultamos y yo les paso el dato en el chat. Bien. Pero bien. creo que está dividida entre la zona 1, en la región 2 y la 3. Creo que también tiene parte. Claro, no, por eso me entró la duda, porque como estaba marcada 4, capaz que la cuarta sería Antártida. No estamos hablando bien. de regiones de atribuciones de frecuencias. No. Bien, en 3 entonces. Bien. 65. ¿Saben por qué se hace esto? Porque es para unificar criterios que tienen que ver con criterios geográficos, ¿no? No es lo mismo distribuir frecuencias en Europa que en América, ¿no? Entonces, por eso es que se dividen en estas 3 regiones, y siempre cuando se legisla, cuando se reglamenta en materia de atribución de frecuencias, se hace por regiones separadas. En el manual, ustedes van a ver, hay unos cuadros que justamente hemos colocado para que tuvieran sentido con quién convivimos en los servicios, la banda que nosotros demos, con qué otros servicios convivimos en las otras 2 regiones, ¿no? 65, bueno, nuestro país se encuentra en la región 2, o sea, las Américas, la zona 13CQ, la 14 ITU, o también llamada CIRAF, y en el campo de localización, o grid, GF. Esa es la correcta. ¿Recuerdan que son las zonas CQ? La zona CQ es una zonificación que hizo la revista CQ para sus concursos y sus diplomas, sus certificados, que están ampliamente extendidos por todo lo radioaficionado, y nosotros las reconocemos como, a pesar de que es de algo especial de la CQ, hoy día tiene carácter general y pertenece a todo el concepto de radioaficionado. 66 lo abordamos por lo mismo, porque dice el mismo sinsentido de la pregunta de X, ¿no? Dice, un llamado general de X o CQ de X va dirigido a cualquier estación ubicada a distancia significativa, salvo que no es correcto. Y aquí nos quedamos.